Muy buenas tardes con todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en estas partes de nuestro hermoso país, Ecuador. Así que muy buenas tardes, Robertito. Hola, Nachito. Hola, Jorgito. Que Dios les bendiga. ¿Cómo están? Dios te bendiga, querido gatito. Gracias. Un abrazo grande para todos también. Dios los bendiga. Qué gusto estar acá con ustedes. Igual, un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo en esta tarde. Saludos a todos. Un fuerte abrazo. Es una bendición otra vez poder estar aquí. Ahora sí, con el internet bueno, listo para la guerra. Es una bendición de verdad estar aquí. Ok, muchas gracias. Y también gracias a todos los hermanos que en este momento también se están conectando. Mandarles un fuerte saludo, un fuerte abrazo también. Vamos a iniciar esta conversación con cada uno de mis hermanos que estamos aquí. Y voy a pedirle a mi hermano pastor Robertito Espinosa, si puedes orar para iniciar este tiempo, para que el Señor nos guíe y podamos ser de bendición a todas las personas que nos puedan escuchar y ver. Oremos. Padre amado y santo Dios, gracias. Te damos, Señor, por esta oportunidad que nos regalas, esta nueva oportunidad de compartir juntos a través de este medio. Pedimos, Padre, que nos des luz, que nos permita, Señor, traer luz también a aquellos que están escuchando, Padre, y que en este tiempo podamos encontrar en aquellas escrituras tu palabra, Señor, aquellas verdades que tu pueblo necesita, que el mundo necesita, Señor, que podamos concentrar nuestra mente en aquel objetivo supremo, Señor, que es la gloria de Cristo y que tu nombre sea exaltado en medio nuestro. Aún oramos por aquellos que van a escuchar dentro de poco, sean del pueblo de Dios, aún aquellos que no te conocen, Señor, permítenos ser luz para aquellos, Padre, que puedan comprender ese evangelio tan claro, tan conciso en las Escrituras y cómo aún en estos tiempos podemos ver, Padre, cómo tú estás obrando, cómo tu mano poderosa no ha dejado de estar al control, jamás ha dejado de estar al control, Señor. Oramos porque nos des tu gracia y sabiduría también para compartir esta tarde. A ti sea la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Qué gusto nuevamente, mis queridos hermanos, nuestro segundo capítulo. Bueno, esta es parte 2, continuará porque nos quedamos cortos la semana pasada. Y bueno, vamos a retomar, ¿no? Estamos con este espacio que hemos abierto de respuestas bíblicas en medio de la pandemia. Y estábamos viendo con respecto a si esta pandemia tenía algo que ver con los eventos futuros, con los eventos del fin. Y esa es la pregunta, ¿no? La que estamos tratando ahora, y eso nos lleva a ver bíblicamente qué respuesta podemos dar a las personas que estamos pasando este momento duro, difícil de pandemia, aún de muchas personas que están falleciendo y cosas así. Hoy tuvimos una noticia triste de alguien que falleció. Entonces, hay cada caso, ¿no? Distinto. Tenemos en el país muchos casos también, ¿no? De personas contagiadas, en este caso de la pandemia, pero ahora queremos continuar, ¿no? Con esto que abordamos y empezamos la semana pasada. Así que un poquito recordarnos, Jorgito, tú habías dado un esquema, una estructura de un tema con respecto a la interpretación, con respecto a lo que debemos ir tratando para hacer un buen análisis, una buena aplicación, una buena conclusión detrás de una buena interpretación, ¿no? Sí, lo que hablamos la semana anterior es que todo en nuestra vida cristiana tiene que ver con un aspecto de cómo entendemos quién es Dios. Es decir, nuestra teología es la que se encarga de direccionar toda nuestra vida práctica, toda nuestra vida en las cosas más cotidianas, desde cómo vivimos, pero también cuál es nuestra esperanza, en qué está puesta nuestra mente, qué es lo que esperamos de lo que vendrá. Todas estas cosas se basan en qué es lo que entendemos que Dios dice. Por eso yo decía que cuando uno interpreta correctamente, tiene la expectativa correcta y por ende tiene la esperanza correcta.
cuando uno no interpreta correctamente la Biblia, uno podría llegar a afligir su corazón y preocuparse mucho por ciertas cosas. Por ejemplo, dame un ejemplo bíblico de eso. El apóstol Pablo había estado con los hermanos de la iglesia de Tesalónica y les había enseñado la palabra, pero entonces él tuvo que irse muy rápidamente. Dice el libro de Hechos que él solamente pudo estar en Tesalónica como alrededor de 3 semanas y luego se fue. Él no pudo volver, pero una de las cosas que tenía muy pendiente era querer saber cómo estaba esa iglesia. Imagínate cuánto pudo enseñarle en tres semanas, cuánto pudo ser, y simplemente se fue. Así que ellos tenían muchas dudas, muchas preguntas, aunque habían escuchado la verdadera fe, estaban todavía un poco temblantes con respecto a eso. Entonces él manda a uno de sus siervos para que pueda ir a ver la iglesia, y cuando regresa le trae buenas nuevas. Por eso la carta a los tesalonicenses empieza con una nota de alegría. Le doy gracias a Dios por la fidelidad, porque ustedes se mantienen ahí, porque están buscándole por su trabajo, etc. Pero estos hermanos, por causa de un mal entendimiento, tenían una falsa expectativa que los había llevado a entristecerse. Y nosotros conocemos el preciosísimo y también muy mal interpretado pasaje de 1 Tesalonicenses capítulo 4, donde Pablo motiva el corazón de ellos, porque ellos pensaban que los que ya morían simplemente ya no iban a ser parte de la resurrección. Y entonces, eso es un ejemplo claro de cómo un mal entendimiento de algo te puede llevar a tener una mala expectativa, tanto que podría llegar a entristecerte, podría llegar a bajonear tu corazón diciendo, ya no hay resurrección, se murieron, para ellos ya no hay esperanza, lo importante es sobrevivir porque el que no está vivo no va a estar con el Señor. Eso es lo que pensaban. Y Pablo entonces le escribe las famosas palabras, no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Y entonces él corrige su doctrina enseñándoles apropiadamente que en la venida de Cristo, los muertos no solamente que iban a resucitar, sino que iban a resucitar primero. Ahora, esa doctrina quedó sólida. Hay resurrección, hay esperanza. Los que mueren hoy o mueran perseguidos o en cualquier condición que mueran, ellos estarán con el Señor. Ya lo están, pero cuando el Señor venga, entonces resucitarán. Ahora, hay un caso muy interesante con esa misma iglesia cuando nosotros encontramos la segunda carta a los tesalonicenses. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que aparentemente sucedió, y digo aparentemente porque podemos sacar conclusiones a partir del texto, es que esta misma iglesia que había estado sin esperanza y que había pensado que los que morían simplemente ya no tenían nada que hacer, esta misma iglesia es la que Pablo tiene que decir, hermanos, sí, el Señor sí vendrá, pero esperen, déjenme explicarles. Al parecer, muchos de ellos habían comenzado a vivir una vida negligente bajo el pretexto de Cristo ya viene, y entonces quizás habían dejado de trabajar, habían comenzado a inmiscuirse en asuntos de otros hermanos, estaban en una faceta de ociosidad, porque ellos decían, es que nos dijo Pablo que Cristo ya venía. Entonces Pablo explica de una manera muy clara en el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os seáis sacudido fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga primero la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se siente en el templo de Dios y presentándose como si fuera Dios. Y entonces él les comienza a repetir, ¿no se acuerdan lo que les dije cuando estuve entre ustedes? Ven, quiero que noten algunas cosas importantes en esta reflexión. El tener un mal entendimiento de la verdad te lleva a una falsa expectativa. Y escucha esto, no importa si esa expectativa es pesimista, como la que tenían en la primera carta, ya no van a resucitar, ya no hay nada para ellos, ya no hay esperanza, solo los que estamos vivos. Pero al mismo tiempo, también puede ser cuando es una esperanza optimista, pero errada. Cristo ya viene, Cristo ya viene, Cristo ya viene. Hermanos, ustedes no entendieron lo que les dije.
Sí, Cristo ya viene. Tenemos que estar velando, tenemos que estar atentos, porque vendrá para los malos como un ladrón en la noche, pero para nosotros es algo ansiado, velado, orad, esperadlo. Pero al mismo tiempo, tienen que saber que no vendrá sino hasta que haya esto y aquello. Entonces vuelvo a repetir cuál es el punto. Cuando uno tiene una incorrecta interpretación, eso te mueve naturalmente a tener una incorrecta expectativa. Muchos en estas cosas que estamos viviendo ven la marca de la bestia, ven ya mismo se muestra la bestia, ven esto se trata de los últimos días y el anticristo ya mismo aparece, y están en una expectativa y diciendo lastimosamente, y la iglesia será arrebatada. Hermanos, aun cuando una esperanza sea muy linda o muy buena, la esperanza tiene que ser marcada e interpretada a la luz de la Escritura. Porque cuando uno no tiene el entendimiento correcto, entonces pasa lo mismo que en muchas iglesias donde nosotros criticamos grandemente, y seguramente tú los criticas también, diciendo, es que Dios me prometió que yo tendría tal cosa, es que Dios a mí me dijo, yo reclamo la promesa, y tú dices, no, qué mal que estás. Estás reclamando y basando tu esperanza en algo que primero Dios nunca te dijo. ¿Cómo tú vas a basar eso en eso? Entonces, es evidentemente algo que está mal. ¿Y qué es lo que termina sucediendo? Con todo este falso evangelio de la prosperidad, la gente termina decepcionada diciendo, es que Dios no me cumplió. No, es que no fue Dios. Porque Dios nunca te lo prometió. El tener un entendimiento incorrecto te lleva a una expectativa incorrecta. Y por eso es fundamental. Esto no es un tema de simplemente hacer una crítica o hacer simplemente estamos hablando de todo lo mal que la gente puede creer. Esto se trata de algo que golpea directamente nuestras vidas. ¿Cuál es tu esperanza? ¿En qué está basado el despertarte cada día? ¿Por qué me levanto con ganas y con ánimo, sabiendo que si no se entiende lo que la Escritura dice, tu expectativa está puesta en algo que por más optimista que pudiera sonar, no se cumplirá, porque solo se va a cumplir lo que Dios ha dicho que sucederá. Y por eso tenemos que poner nuestra mente de una manera correcta en lo que la Biblia dice. Ok, gracias Jorgito, y vamos a seguir. Ahora, para varias personas que por ahí se conectan hoy y no estuvieron en el capítulo anterior, y darles un poquito de contexto, estamos hablando, ¿no? Justamente si esta pandemia tiene que ver con los eventos futuros, ¿no? Con el fin del mundo, y no necesariamente tiene que ver que estamos avanzando en este proceso, ¿no? Pero la pregunta viene con esto, ¿no? Que nos va a llevar a varios textos. Tú mencionaste Tesalonicenses 4, del 13 al 18, y yo quisiera leerlo para los que no conocen este pasaje. La pregunta detrás de leer el texto sería, ¿el rapto es bíblico? Y detrás de eso vamos a ver qué más en el tema de si es que la iglesia es quitada antes de la tribulación, según lo que vamos a ir analizando, pero quisiera leerles, ¿no? Vamos a Primera de Tesalonicenses. Yo creo que es bueno poner el texto sobre la mesa, aún para los que nos están escuchando y no conocen el pasaje o no estuvieron presentes en el anterior capítulo. Dice en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Ahora, ¿qué podrías decirnos, Jorgito, con respecto al arrebatamiento, al rapto de la iglesia? Querido gatito, ¿qué te parece si lo hacemos de esta manera? Déjenme hacerles 3 preguntas sobre este texto. Okay. Número 1. Nacho, ¿es
este texto un texto simbólico o es un texto literal? Es una pregunta importante, ¿verdad? Es muy ¿Qué importante, crees? ¿no? Hay muchas cosas que necesitamos considerar para poder interpretarlo, y uno de esos es el hecho de ver el contexto histórico. Y yo creo que tú ya pusiste sobre la mesa un poco del contexto de cómo fue escrita, un poco del contexto histórico de a quiénes fue dirigida la carta. Y obviamente es una carta de ánimo para estos hermanos de Tesalónica. Así que para tu pregunta, para responder a tu pregunta si es simbólico o literal, me pusiste en jaque. Bueno, mi intención realmente no es hacerlo, Nachito. No quiero ponerlo en jaque. Lo que quiero es que pensemos juntos. Piensen en esto. Es una iglesia que está desesperada porque sus hermanos están muriendo y realmente están perdiendo la esperanza. Están diciendo el Señor no viene, la gente se muere, no hay esperanza. Y entonces Pablo escribe esta carta, y eso es importantísimo lo que tú dijiste. ¿Cuál es el contexto? El contexto es ánimo. El contexto es una doctrina clara. Él no está hablando aquí en sombras o en símbolos. Él está hablando aquí de un hecho real que sucederá. Y cuando habla del hecho real que sucederá, él dice que el Señor vendrá y que entonces los muertos en Cristo resucitarán. No está hablando de una resurrección espiritual o simbólica, está hablando de una resurrección literal. Ahora, ¿por qué hago esa pregunta y por qué es importante? Porque si es literal, como creo que la gran mayoría de los estudiosos de la Biblia creen, si es literal, ¿cómo puede verse un rapto secreto en un texto donde básicamente es una venida escandalosa? Aquí no hay, y nadie tiene permiso para decir, esas trompetas solo las escucharán los creyentes. Porque ahí el texto dice que con voz de mando, con voz de arcángel, y se tocará trompeta, el Señor descenderá. Está hablando de un evento universal, y por cierto, es la única forma de mirar la segunda venida, como un evento universal, público, ante todo ojo, que todos lo verán, que todos podrán maravillarse ante lo que escucharán. Entonces, la primera cosa, simplemente mirando el pasaje, es, esto no es una figura de lenguaje. El lenguaje que está utilizando Pablo es literal. Aquí hay una voz de mando que reúne al pueblo y que todo el mundo lo verá. Ahora, la segunda pregunta que tengo, y esta es para ti, Robertito. Este pasaje está desconectado del capítulo 5, porque es la última parte del capítulo 4, ¿verdad? ¿Está hablando de otra cosa el capítulo 5? Es una muy buena pregunta. Creo que tomando en cuenta lo mencionado ya, si Pablo está hablando en una iglesia por cosas reales que estaban viviendo, alentándole con cosas reales que van a pasar, es bueno tener en cuenta cómo describe, aunque parecería, obviamente, por el contexto en el que vivimos nosotros, estas cosas nosotros no escuchamos, ¿no es cierto? La voz de arcángel, la trompeta de Dios, pero sabemos que son cosas reales que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento usó para eventos o momentos en particular, ¿no? Ahora, yo creo que en ninguna manera puede estar desconectado lo que Pablo está diciendo en esta parte del capítulo del 13 en adelante, y cuando él empieza a hablar en el capítulo 5 en particular, porque, bueno, en primer lugar, para la iglesia esto es alentador, pero cuando llega al capítulo 5, comienza a hablar de cosas que son terribles, ¿no? Que un ladrón, alguien que viene como un ladrón en la noche, algo tan rápido, inhóspito, inminente. El desarrollo del capítulo 5 obviamente no está refiriéndose a la esperanza de la iglesia, sino a la realidad del día del Señor. Yo creo que considerando este texto aquí en Tesalonicenses hay que tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, la esperanza de la iglesia es el día del Señor, y en segundo lugar, el efecto más potente del juicio de Dios que se viene desatando, la ira de Dios viene derramándose desde el cielo contra toda impiedad. El efecto o la carga más fuerte de la ira de Dios va a ser también en el día del Señor.
Entonces, mientras que para la iglesia va a ser extremadamente alentador y va a ser el día más glorioso que nosotros tengamos, ese mismo día va a ser el día de ira, el día de juicio, el día de fuego, el día de los juicios y demás, ¿no? Entonces, yo creo que no están desconectados en un texto del otro, simplemente tiene que ver con comprender que está hablando a la iglesia, obviamente alentando, y aún me encantan las palabras de Pablo, dice, estaremos con el Señor siempre, dice ahí, por eso alentémonos unos a otros, de ahí que sea evidente, sea evidenciable, sea notorio, que el mundo entero va a notar que ha venido el Señor, pero mientras para nosotros esa venida va a ser tan gloriosa, tan gozosa, para el mundo entero no va a ser así. Excelente. Fíjate que las palabras de conexión entre el 4 y el 5 son súper claras. Es decir, los capítulos y los versículos nos inventamos nosotros. Y está bien porque nos sirve para poder identificar de qué estamos hablando, de qué pasaje, pero no los párrafos y no las ideas. Y en esta conexión, en el capítulo 5, dice, yo estoy leyendo la Biblia de las Américas, ahora bien, es decir, no está empezando otro tema. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Fíjate, él está hablando de una cosa y luego dice, pero no tengo que explicarles cuándo va a suceder esto, porque ustedes saben que ese día vendrá como ladrón en la noche. Ese día nadie lo sabe, es el día que el Señor mismo dijo que nadie, sino solo el Padre. Por lo tanto, no tengo necesidad de hablarles eso, pero sí tiene necesidad de decirles, hermanos, aprendan a vivir como de luz, haciendo las cosas, la gente del mundo es la que está que duerme, etcétera, pero para ellos será como un ladrón en la noche que vendrá cuando nadie lo espera, pero para nosotros es el deseado de nuestras almas. Queremos que llegue. Entonces, si tú conectas el capítulo 4 con el capítulo 5, necesariamente tienes que rectificar el hecho de que no está hablando de dos eventos, sino de uno solo, en el cual están tanto los creyentes como los inconversos, pero como perfectamente dijo Roberto, hay una completa diferencia entre lo que pasa con el uno y lo que pasa con el otro. Ahora sumando, y perdón que te corte, ¿no? Yo sé que... bueno, creo que ahí deberíamos, entre todos, solo para sumar algo a lo que acaba de mencionar Jorgito. Es interesante, y creo que salta aquí en las escrituras, yo diría la relación tan estrecha que tiene el lenguaje de Pablo en este texto, en particular con las palabras de Cristo cuando está dando sus palabras en el capítulo de Mateo, el capítulo 25, y relaciona los dos eventos de la misma manera, cómo sucede, cómo se reúne a las ovejas, en cierta manera al pueblo de Dios, a sus escogidos, y cómo se reúne de todos los confines de la tierra a las cabritas, y él se para a su derecha y a su izquierda. Es un mismo momento, es el mismo Señor ejecutando esto, ¿no? El fin del siglo, como dice el texto. Pensando en, no hay separación entre lo que está diciendo Pablo en el capítulo 4 de Tesalonicenses con lo que viene a decir ahora en el capítulo 5, ¿no? Y fíjate que si tú lo conectas con el pasado, es lo mismo que hablaron los profetas en el Antiguo Testamento. No había otra forma de verlo. El futuro no era una cosa rara en la mente de ellos. Ellos sabían que aquel día vendría. Pero cuando vendría aquel día, unos recibirían gloria en aquel día y otros eterna perdición. Si tú miras la misma carta de Segunda Tesalonicenses, él empieza diciendo, y solamente leo esto antes de que Gatito haga la pregunta que iba a hacer, pero fíjate lo que él dice aquí. Dice en el versículo 5, esta es una señal del justo juicio de Dios para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. Porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos y también a nosotros cuando el Señor sea, fíjate, revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado por todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído
por vosotros. Fíjate, la misma carta, o mejor dicho, la carta siguiente, la segunda, se está hablando de un mismo evento, es exactamente el mismo evento, y es una forma de traer esperanza. Hoy ustedes sufren, pero el Señor traerá paz. Y los que viven en pecado y no obedecen el Evangelio, ellos entonces van a ser completamente recibir la retribución de sus pecados. Ahora, quiero hacer una pregunta. Quiero hacer una pregunta final en este texto de 1 Tesalonicenses 4. Final no porque esa es la última que hay que hacer, sino porque realmente creo que es también clara. La pregunta es esta: ¿cuál es el movimiento que se expresa en este pasaje? ¿Cuál es el movimiento? Es decir, cuando tú lees algo, tú tratas de dibujarlo. Si nosotros debemos ser iguales en eso, ¿verdad? Agarramos un papel y decimos, a ver, él dice que viene, y entonces ellos suben. Pero ¿cómo es? ¿Es una flecha para arriba? ¿Es una flecha para abajo? ¿Es una flecha para arriba y para abajo? ¿Cómo es ese movimiento? Yo quisiera que alguno de ustedes pudiera decirme, mirando el texto y explicándonos a todos, ¿cómo ven ustedes el movimiento de este pasaje? Tiró la bomba y desapareció. Estoy aquí, solo voy a buscar un cargador, pero quiero escuchar. Ok, en movimiento, no sé cómo lo digas en movimiento, pero el texto nos está hablando obviamente de un solo evento, que es de una sola vía, digámoslo así, ¿no? De una sola vía. No es doble vía, ¿no? Si lo podemos detallar o dibujar de esa manera. Yo lo veo en un evento de una avenida, de una sola vía, no con retorno, porque habla de su venida para estar con el Señor. No sé cómo podemos mencionar en que sea una fase intermedia a su segunda venida. Ese es el tema. ¿Cómo podríamos encajarle eso? Porque yo veo como un solo evento, porque aún si estamos hablando de este encuentro con el Señor, que yo creo que esto es lo máximo de nuestro centro de hablar de eventos futuros, es la venida del Señor. Si vamos a ver Apocalipsis, capítulo 19, viene Cristo, viene, ¿no es cierto?, nuestro Señor. Por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, quiero unir con esto de estar con el Señor siempre. Estar con el Señor siempre. Y tiene relación mucho con esto, porque acá hay otro pero, ¿no? Que sigue, hablamos con estas períscopas, ¿no es cierto? Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Lo que Pablo nuevamente reafirma a lo que estamos hablando de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, para estar siempre con el Señor, es para reunirnos con Él. Ese es el énfasis mayor. Ahora, por eso yo te decía aquí, esto nos lleva a una pregunta, ¿no? Es el hecho, ¿no?, de decir, enseña la Biblia que el regreso de Cristo tendrá lugar en dos fases, separadas por un periodo intermedio de 7 años, que se le puede llamar como la tribulación. ¿Qué crees tú, Robertito o Nachito? ¿Qué creen ustedes del movimiento? Es decir, lo que acaba de decir José Luis es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con, estas palabras son claves, nuestra reunión con el Señor. O cuando dice, y así estaremos siempre con el Señor. Esa es una parte fundamental de esta. A mí me gustaría acotar algo, no, y quizá volviendo a la primera pregunta que tú me hiciste, ¿no? Y al no poder responderte si era algo literal o algo simbólico, porque si decimos que es algo literal, ¿no es cierto? Este texto es literal. ¿Cómo nosotros lo podríamos tomar al versículo 17, donde dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes? Y creo que va conectado con lo que tú estás diciendo, ¿no? ¿Cómo va a ser ese movimiento? Si va a ser uno solo, si va a ser la mitad, nosotros vamos a salir a recibirlos, de ahí vamos a bajar. ¿Cómo va a ser ese tema? Entonces, yo estoy pensando en todo esto, ¿no? Y cuando me hiciste la pregunta en cuando si era literal o simbólico, todo eso vino a mi mente, ¿no es cierto? Apocalipsis. Y vuelvo.
No, y vuelvo a la pregunta, o sea, si yo digo que es literal, ¿cómo yo le interpreto a este versículo 17? Realmente Él va a venir, ¿cierto? Pero Él va a quedarse a medio camino, nosotros vamos a salir y de ahí vamos a bajar, o Él va a descender de una sola. Pero obviamente esa palabra arrebatados juntamente con él, que tiene que ver con rapto, esa es la palabra que Problemática. no encaja, exactamente. No es Ahora, pero ¿sabes cuál es el problema, Nachito? Que no encaja porque uno la lee. Y esto es una verdad. Siempre me gusta decir esto. Se nos dice que cuando uno va a un texto, uno tiene que ir sin doctrina y tiene que tratar de encontrar en el texto la doctrina. Pero nadie hace eso. Solo existen dos personas. Los que dicen que lo hagas, pero no lo hacen, y los que sencillamente dicen, todos vamos al texto con doctrina. Y esa es la verdad. Ahora, la palabra arrebatamiento, cuando tú la lees, después de todo lo que uno ha aprendido, es inevitable el ser arrebatado, el pensar, oh, es la doctrina del arrebatamiento. Una cosa es la palabra arrebatar, y otra cosa es la doctrina que se creó alrededor de esa palabra. Entonces, ¿qué es arrebatar? Básicamente es raptar, robar, quitar, cortar. Esa es la idea. Ahora, es interesante. ¿Y qué cosa? Como un zarpazo. Exacto. Algo que te toma, y es interesante otra vez la figura. Decía Robertito hace un momento, ¿cuántas veces aparece en los evangelios el hecho de que los ángeles vendrán y entonces ellos tomarán a los escogidos de los 4 rincones de la tierra y entonces tomarán toda la parte de la cizaña y la tirarán en el fuego y el trigo la pondrán en el granero? Tú ves la idea de algo que sucede, no es simplemente el llegue y nosotros nos acercamos, algo pasa en el camino, algo pasa. El problema es, y mi pregunta fue intencional, porque se nos hace un cortocircuito al preguntar el movimiento que hay, porque uno dice, ok, el Señor aparece en las nubes, dice que nosotros somos arrebatados, y entonces lo que viene a nuestra mente naturalmente es, somos arrebatados, vamos a la nube y nos vamos con Él. Pero el problema que tengo con eso es, en primer lugar, dice que Él viene y que nosotros vamos a su encuentro. Entonces, si Él viene y nosotros vamos a su encuentro, no es para irnos otra vez, pues, sino para poder de alguna manera recibirlo en ese encuentro, en eso que Él va a hacer. Aún sumando a lo que tú mencionas acá, Él viene y es la venida del rey. Si nosotros, obviamente, todavía hemos llegado a esos textos en Apocalipsis, pero es el rey que viene a reinar, es el rey que ha establecido su reino y que viene a concretar su reino. Él no viene como diciendo, bueno, solo vengo por esto que me había olvidado. Él no se olvidó nada. Él viene a establecer su reino, a completar su reino. Y la esperanza siempre ha sido que ese rey venga a la tierra. Y es lo que la iglesia dice en Apocalipsis. Ven, Señor Jesús, ven pronto. No para que me lleves. Ven. Y entonces el movimiento del pasaje tiene que ver con su venida. Fíjate, Pablo dice, y con respecto a su venida, no tengo mucho que hablarte del tiempo ni de cuándo, su venida. El tema es su manifestación. Nada que ver con algo secreto y nada que ver con algo que se queda a medio camino para volverse a los cielos, a ocultarse, cuando la Biblia enseña que la esperanza bienaventurada es la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo debemos entender la palabra arrebatar entonces? Debemos entenderla como, usemos las palabras de mi gato, el zarpazo de parte de los ángeles, cortándonos de esta tierra para poder llevarnos a la presencia de ese rey glorioso que viene. Antiguamente, el doctor Waldron siempre usa esta ilustración, que es una ilustración antigua de cómo se hacía en las ciudades antiguas. Cuando venía alguien con autoridad de una ciudad, los principales de la ciudad salían al encuentro en el camino para poder escoltarlo a la ciudad. Era una manera de honrarlo, de respetar, de mostrar la autoridad. Y entonces él dice, es muy probable que Pablo se esté refiriendo a esta figura. Primero, porque nunca existe la idea de que los creyentes son quitados de la tierra y llevados al cielo como que esa fuera la esperanza. Nunca fue esa la esperanza. La esperanza es que Él venga. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo vendrás y traerás tu ira? Le preguntan los santos delante del trono todos los días.
Entonces, la esperanza es que Él venga. El movimiento es hacia la tierra. El movimiento es el Rey glorioso viniendo a sentarse en su trono a consumar el reino que ya empezó. El reino que hoy está en medio de su iglesia, pero un reino que será consumado, dice el 1 Corintios 15, cuando ponga a todos los enemigos por estrado de sus pies. Y el último enemigo es la muerte. Cuando eso pase, entonces el Rey glorioso hará su aparición, como leíamos, la manifestación, la revelación del Rey. Y nosotros iremos a su encuentro, no para irnos, sino para llegar con Él, con la gloria que Él tiene, donde Él juzgará a los vivos y a los muertos. Entonces, por eso la pregunta del movimiento en este texto es tan importante. ¿Es un movimiento de la tierra hacia el cielo y ahí se queda? ¿O es un movimiento de la tierra hacia el cielo y bajar con Él, como es todo lo que se encuentra en todo el peso de la Biblia? No hay nunca una cosa que diga, ni siquiera este pasaje que es tan idolatrado para defender esa doctrina, ni siquiera este pasaje te muestra el hecho de que simplemente nos vamos a estar con el Señor en el cielo. Porque la expresión, y así estaremos con el Señor siempre, es algo que siempre me llamó la atención. Según aprendimos, tú eres arrebatado, eres puesto en el cielo, y entonces luego estás en las bodas del Cordero, y luego bajas a la noche de las bodas del Cordero, y luego empieza el milenio, y tú espérate, ¿cómo siempre? ¿Cómo la cosa ahí? Aquí habla de un estado, habla de una forma, habla de una circunstancia que no cambia. Pero según lo que se nos enseña, las circunstancias cambian. Cuando tú vas al cielo todavía con tu cuerpo y cómo esto funciona y luego el estado eterno viene después, no es un siempre con el Señor de una manera absoluta. Pero si esto es la consumación de los siglos, la misma promesa y la misma esperanza que se vio desde el Antiguo Testamento y se ha visto en todas las cartas del Nuevo, Pedro hablando de la venida del Señor en 2 de Pedro capítulo 3, donde los cielos salen como un pergamino encendiéndose y el día llegará. Todas esas cosas tienen que ver con la misma esperanza. Es como lo dice, esperanza que la iglesia siempre ha tenido. Es como lo dice Pablo, ¿no? Y bueno, solo teniendo en cuenta lo que acabas de mencionar, cuando dice el texto para recibir al Señor en las nubes, creo que José Luis había mencionado en la reunión anterior, y él decía en el libro de los Hechos, así como lo habéis visto irse, vendrán, ¿no? Y las personas que lo vieron ir estaban ahí parados en la tierra, y la referencia es, así me va a venir, ustedes van a estar parados acá en la tierra y van a verlo venir, vamos a recibirlo en las nubes porque Él viene de las nubes. El punto allí, ¿no? Y las palabras de Pablo creo que son claves aquí, como él lo menciona en Romanos. Esta tierra gime con dolores de parto esperando la redención. Estos cuerpos gimen con dolores de parto de la misma manera, la misma referencia, esperando la redención de la misma forma. Y nosotros sabemos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, ¿no es cierto? El estado eterno de nuestras almas por la gracia de Dios, al ser parte de su pueblo, que es un ofrecimiento gratuito, la salvación que Dios ha dado a través de la obra de Cristo es gratuito, ¿no es cierto? No es por obras para que nadie se gloríe, pero aún ya iniciado, por así decirlo, ya empezado, como tú lo dices, el reino todavía no está completado. Esperamos la redención de este cuerpo que todavía está sometido a corrupción. Esperamos la redención de este planeta entero que está sometido a corrupción. Y el punto es que cuando venga el Señor, me encanta pensarlo y ver cómo la Biblia lo plantea, ¿no? Cuando hablamos de la cruz, Cristo en la cruz venció a la muerte y dio, ¿verdad? Valga el asunto, a la muerte con una herida de muerte, ¿no es cierto? Al maligno, a Satanás. Y es saber que Cristo ha vencido. Por eso el lenguaje tan glorioso del Apocalipsis, como aquel que vence, como aquel que ya venció, como aquel que, y nosotros como vencedores en él, porque si bien es cierto, sabemos que en este presente siglo que es malo, Satanás es el príncipe de la potestad del aire, en cierto sentido él opera sobre los hijos de desobediencia, aquellos que no son de Dios. Él está operando vencido. Cuando venga el Señor y establezca su reino, ya está establecido, perdón, y cuando venga el Señor y complete y consume su reino, esas guerrillas, por así decirlo, que quedan del maligno, porque su reino ya está establecido, él gobierna. Cuando él venga, simplemente va a terminarse, ¿no? Hasta estas alturas yo me gozo al pensar cómo tantos
en estos 20 siglos de la iglesia y más los escogidos del Señor, cómo han venido ante Él, ¿no? En respuesta del Evangelio, en respuesta a la predicación del Evangelio, y cómo su pueblo ha venido a ser parte suyo, y cómo ese Evangelio que se está proclamando y que debe ser proclamado como responsabilidad principal del pueblo de Dios, va a traer como un señal del fin de los tiempos, que el Evangelio que ha sido publicado, el Rey viene por los suyos, el Rey viene a tomarlos como a sí mismo y viene a establecer su reino acá, ¿no? Aún el lenguaje de Mateo cuando dice, bienaventurados los pacificadores porque ellos heredarán la tierra, ¿no? Y uno dice, podríamos caer en la pregunta, ¿qué tierra? ¿Hay otro planeta por acá? Pero el punto es esto simplemente redimido, transformado, hecho a la imagen completa por el cual, aún hace poquito, creo que ayer se publicó el libro, ¿no? de Richard Barcelos, que debe estar excelente. Mejor, ¿cómo es el nombre? Mejor que el principio. Mejor que el principio. Me encanta ver ese proceso, ese trabajo de Dios, de la recreación, de la transformación de todas estas cosas. Nosotros, el mundo entero, su reino y el establecimiento completo de su gobierno. Eso es glorioso. Ahora, solamente bajémoslo a nuestra práctica. Okay, ¿por qué discutir de esto? ¿O por qué hablar de estos asuntos del rapto, no el rapto? ¿Qué cosa, mi gatito? Sí, el tema es ese, ¿no? Yo creo que por ahí nos pueden también estar escuchando, en un sentido van a decir, pero a nosotros nos enseñaron que es como que hay dos fases, en el hecho práctico, como si, mira, el Señor viene por nosotros y después venimos con Él. Entonces el tema es de dónde se sacó esto, Jorgito, de dónde se sacó estas dos fases de la venida del Señor, como una tercera venida extra, mediática, parcial, secreta, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo podría tener un poco esto las raíces? Sí, mira, digámoslo de dos maneras. Aunque podemos, y voy a explicar muy brevemente el tema histórico, yo quiero animar a todos los que hoy nos escuchan, que quizás están luchando en su mente. Yo me acuerdo la primera noche de mi vida que yo consideré, ¿y qué si no hay rapto? Me acuerdo la noche, no tenía miedo, pero estaba pensando, qué triste si enseñé mal todo este tiempo, porque no fue mi intención. Pero yo quiero llevarte a que por lo menos lo puedas considerar y que puedas mirar y leer la Biblia desde esta perspectiva. En primer lugar, lee el Antiguo Testamento y cada vez que te encuentres con un profeta menor o un profeta mayor o con algún pasaje que hable del futuro, mira cuál es la esperanza del pueblo de Dios. Mira cuál es la esperanza. Luego, cuando leas el Nuevo Testamento y veas qué dice Pablo, qué dice Pedro, qué es lo que estaban esperando, mira cuál era su esperanza. Y te vas a dar cuenta que nunca la esperanza era un arrebatamiento secreto, el dejar de sufrir. Siempre me gusta decir, el arrebatamiento es una doctrina tan fuera de un contexto real, universal. Porque hoy aquí en nuestros países uno dice, no, es que hoy la salvación es por gracia, y entonces como es por gracia no hay que sufrir, y los que van a sufrir son los que se queden en la tribulación, por eso el evangelio, y lo que ha hecho eso es tirarle agua al evangelio, y hacer del evangelio un evangelio flojo, donde es gratuito. Claro que es gratuito, pero alguien tuvo que pagar. Y aparte de eso, hay exigencias que demuestran si realmente tú has abrazado ese evangelio gratuito. No es algo que tú dices, oh sí, yo quiero ser salvo. Si tú lo tienes y si has creído en él, tu vida va a evidenciar esa verdadera salvación. Por supuesto que solo por fe y es solo por medio de la obra preciosa de Cristo. Pero si lo tienes y lo has creído, eso se va a evidenciar. Entonces, nuestros hermanos a través de los siglos han vivido, han sido martirizados, han sufrido. Y a nosotros se nos ocurre decir, no, es que en este tiempo de la gracia no se sufre. No, en América no se sufrirá. En Ecuador no se sufrirá. En algunos de los países de Latinoamérica no se sufrirá. Pero hay mucha gente en el mundo que sufre por su fe. Hace unos años atrás teníamos a un misionero en nuestra iglesia que vino a predicar y él preguntó, ¿cuántos, no me acuerdo ni el país ni la estadística exacta, pero fue algo así. Él dijo, ¿cuántos días de vida ustedes creen que se calcula a una persona en tal país después de que es cristiano? Nosotros dimos días de vida. Y dijo, sí. Dijo 15. ¿Cómo 15 días? En 15 días o lo mata el Estado o lo mata la familia.
Cuando él se bautiza públicamente, él está firmando su sentencia de muerte. Y uno dice, wow, ese también es el evangelio de la gracia de este tiempo. No es un evangelio flojo, no es un evangelio cobarde, que simplemente está metido en un asunto intelectual. Oh, sí, yo soy salvo, yo ya me bauticé, pero no me interesa ni Cristo ni la iglesia. Todo eso tiene que golpear nuestra mente. Lo que hemos llegado a crear a través de estas falsas expectativas es un falso cristianismo. ¿Y qué si tienes que sufrir la tribulación? ¿Y qué si tienes que ser perseguido por la fe? ¿Dejaría de ser gracia el hecho de que Dios te perdonó de tus pecados y te dio la vida eterna? El morir en esta tierra no es nada en comparación con toda la gracia que hemos recibido en Él por la eternidad. El Señor dijo, no teman a los que pueden matar el cuerpo, porque solo pueden hacer eso. Tenle miedo al que después de muerto puede mandar tu alma al infierno. Ese sí tienes que tenerle. Entonces, mis hermanos, el punto es este. Esta doctrina y la forma en cómo la vemos, lastimosamente, es lo más común que hoy se escucha y es lo que todo el mundo a veces hasta lo defiende como la ortodoxia. Lastimosamente, cuando uno desconoce la historia, uno puede llegar a simplemente enfocarse en lo que uno está viviendo. Esta doctrina no tiene ni siquiera 200 años. Y a veces, hombres muy amados como el pastor John MacArthur, cuando hace mención del premilenialismo, ni siquiera los premilenialistas en la historia creían en el rapto. El rapto existe hace menos de 200 años. Los grandes hombres de Dios de la historia, ni siquiera se les ocurrió pensar en algo parecido a un rapto. Cuando Spurgeon escuchó por primera vez sobre el rapto, dijo, bueno, ya vamos a ver con qué otras cosas salen en estos días. Como burlándose, como diciendo, ¿de qué están hablando? Hoy pareciera la ortodoxia, pero no es la ortodoxia. Cuando hay algo nuevo en la historia de la iglesia, uno tiene que mirarlo con mucho cuidado, porque hay solamente dos cosas. O el Espíritu Santo no reveló eso y recién lo quiso revelar después de 1800 años de historia de la iglesia cristiana, lo reveló hace 200 para un grupo selecto de gente porque no es lo que todo el mundo cree. O mejor hay que mirarlo con sospecha, porque el hecho de que por 1800 años no se haya escuchado nada al respecto y que de pronto esa es la doctrina importante y fundamental de la cristiandad, es algo que debe traernos ciertas dudas. Mis hermanos, y otra vez, ni siquiera es por un asunto histórico, es por un asunto que no pasa la evaluación de las escrituras. Y vuelvo a repetir esto, cuando lees la Biblia, es imposible leerla con la mente vacía. Tú no puedes hacer eso. Claro, lo importante no es... Fundamental, perdón que te corte, Jorgito. Creo que el asunto también necesario acá es saber que, aunque sí, a las escrituras vamos nosotros con aquello que hemos recibido, es bueno saber que necesitamos analizar el sistema con el que nosotros vamos a la Biblia para ver si es bíblico y filtrar el sistema natural de la Biblia. Hay un sistema, un bosquejo, un esquema bíblico muy claro, muy conciso. A veces nosotros vamos con un sistema a decir, esto es así, y le damos la vuelta ahí para que encaje, pero en gran manera la Biblia tiene un esquema, un sistema muy claro, muy concreto. Es que al final, Robertito, esa es la esencia. Es lo que iba a decir. El hecho es, uno no puede no tener presuposiciones. Tú las tienes, Nacho las tiene, Gato las tiene, yo las tengo. Cuando tú vas a un texto como, y él es el primogénito de la creación, si tú fueras un recién creyente y te enseñan bien la doctrina de la Trinidad, tú dirías, mira, ese texto me suena feo, porque primogénito me suena a que él fuera creado, pero yo sé que eso no puede decir, porque Cristo no es creado, ¿sí o no? ¿Qué es lo que sale a la luz? Tu doctrina. La doctrina se planta y tú interpretas el texto a la luz de la palabra. Así es como siempre se ha interpretado la Biblia. Ahora, el problema no es tener presuposiciones, el problema es tenerlas erradas. Entonces, hay presuposiciones erradas con las que se interpreta la Biblia. ¿Cuáles son esas presuposiciones? Déjame darte 2 o 3 rápidamente. Número 1, Dios tiene 2 pueblos. Mira, esa presuposición es errónea. La iglesia no es el plan B. La iglesia es el pueblo de Dios. La diferencia es que Israel en el Antiguo Testamento fue una sombra, así como
Así como el templo era una sombra de la presencia de Cristo sobre la tierra, Israel es una sombra del verdadero pueblo de Dios. Ahora, escúchame bien. El pueblo de Dios siempre ha estado sobre la tierra desde el principio porque está conformado por los verdaderos creyentes que han puesto su confianza en la promesa que Dios dio de que un día enviaría un redentor para poder perdonar los pecados. Todo el que sostuvo esa promesa, desde Adán hasta el último que la sostendrá, va a ser salvo. Y escucha esto, salvo por los mismos medios, a través del mismo Salvador, porque son parte del mismo pueblo. Ahora bien, si solo hay un pueblo, entonces ya no tienes que esforzarte por tratar de hacer un esquema donde entren dos futuros distintos para dos pueblos distintos. No existe. No existe. Lo que estuvo esperando Adán y lo que está esperando Nacho debería ser lo mismo. Porque no puede ser que nosotros somos un plan B de un pueblo distinto. Hay cosas tan inconsecuentes cuando uno interpreta la Biblia así. Oh, los israelitas son el pueblo de Dios físico, la iglesia el pueblo espiritual. ¿Y qué pasa si un israelita se convierte al Señor? ¿Se es parte de la iglesia o de Israel? De la iglesia. No, pero entonces no le prediques porque es mejor que herede la tierra con todo el resto de judíos. ¡Qué absurdo razonamiento! Pero es lo que te lleva el tener que pensar de esa manera. Siempre ha habido un solo pueblo de Dios sobre la tierra. Ahora bien, eso no significa que la iglesia, tal como hoy la conocemos, siempre ha estado de la misma forma sobre la tierra. La iglesia, como hoy la conocemos, con sus ordenanzas, sus oficiales, la forma en cómo funciona la disciplina eclesiástica y todas las cosas que Dios ha establecido en el Nuevo Testamento, están vigentes desde el ministerio de Cristo y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Ese día empezó la iglesia como una institución visible, como hoy la vemos. Pero la iglesia como pueblo de Dios siempre ha estado sobre la tierra. La esperanza de ese pueblo siempre ha sido la misma. La salvación de ese pueblo siempre ha sido a través del mismo Redentor y a través del mismo medio, solo por fe, por la gracia de Dios. Ahora, ¿cuál es otro problema que surge de este? La Biblia hay que interpretarla de manera literal, absolutamente literal, y en vez de ser fieles a la interpretación bíblica, se someten a una camisa de fuerza que los obliga a decir cosas que son absurdas. Por ejemplo, en el libro de Jeremías, capítulo 31, dice, y haré un nuevo pacto con ustedes y con la casa de Israel, la casa de Judá, pero no como el que hice con sus padres. Y estas son las promesas del nuevo pacto. ¿Qué dicen los dispensacionalistas clásicos? Yo no creo que nadie sostenga eso hoy, pero ¿qué dicen los clásicos? Eso es para Israel y será en el milenio. ¿Qué? Pero tú no tienes el Nuevo Testamento, ¿cómo es la cosa? Que tú no escuchaste lo que Cristo dice, y esta es la sangre, esta es mi sangre del nuevo pacto, que lo que pensaba en la cena. Por supuesto que tú no tienes el libro de Hebreos que dice que cita 8 veces Jeremías 31 para decir que eso se cumple hoy entre nosotros. Y entonces, ¿cuál es el punto? El punto es establecer principios de interpretación que no son los adecuados. Siempre se nos juzga a los amilenialistas de que nosotros somos simbólicos y todo lo interpretamos como símbolos. Eso es hacer un espantapájaro de lo que realmente nosotros somos. Pero la Biblia tiene su propio sistema de interpretación. Si, mira, Nacho, digamos que yo escribo un cuento, ¿ya? Y ese cuento tiene 10 partes. Y en la parte número 10, a mí se me ocurre ahora hacer el desenlace de lo que empecé en el número 1. Y entonces tú vienes a mi charla, yo estoy leyendo el libro en voz alta, delante de un auditorio, contando, así como los autores del cuento, ¿verdad? Y tú vienes y dices, Jorge, te voy a decir una cosa. Yo creo que lo que tú quisiste decir en el primer libro no fue lo que estás diciendo, sino que lo que tú quisiste decir fue esto, esto y esto. Y me das un montón de razonamientos y que pueden sonar muy lógicos. Pero tú decís, mira, Nachito, suena muy bien, pero yo escribí ese cuento y yo te voy a decir lo que quise decir. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Ahora, uno habla del templo. ¿Qué énfasis en la construcción del templo? Ya tienen la menorá, ya tienen las vacas de Bazán, las piedras labradas, está todo listo. Ya tienen no sé cuánto, ya tienen aquella cosa. Y entonces tú te pones a pensar, oye, ¿tú no leíste que dice, vosotros sois el templo del Espíritu Santo? ¿Tú no leíste cómo se cita la profecía de Ezequiel 37 en 2 Corintios capítulo 6 diciendo,
vosotros sois el templo de Dios y por eso dije, y comienza a citar al profeta Ezequiel. ¿Qué significa eso? ¿Sabe lo que algunos han llegado a decir? Ellos estaban citando fuera de contexto. ¿Qué? ¿El Espíritu Santo se equivocó? No, el intérprete perfecto de toda la Biblia es el Espíritu Santo, porque Él es el autor. Por eso no hay un mayor intérprete para el antiguo que el nuevo. Y el antiguo interpreta al antiguo, el nuevo al nuevo y el nuevo al antiguo. La Biblia se interpreta a sí misma. Es lo que llamamos Entonces, la analogía escritura. Exacto, cuando Como tú la Biblia pones se todas esas interpreta cosas así. sobre la mesa, cuando tú pones esas cosas sobre la mesa, no hay espacio para este tipo de criterios. Entonces, lo que se nos enseña en el ultraliteralismo, que es lo que hace esa escuela al final, es simplemente enseñarnos tienes que mirarlo solo como el autor lo entendía. Nunca se olviden de que aunque había un hombre escribiendo, había un Dios soberano que tenía el cuadro completo mientras inspiraba a ese hombre. Así que, aunque ese hombre no hubiera entendido muchas cosas, que de hecho entendieron muchas, pero si no hubiera entendido mucho, tienes que mirar la conexión a través de la obra del Espíritu Santo. Así que Dios tiene la autoridad para decir, eso que yo dije allá es esto. Eso que yo escribí en ese punto es esto. Pedro dice, estas son las palabras del profeta Joel. Oye, pero ahí no se ha cumplido literalmente. Pero te está diciendo, esto fue lo que yo le dije a Joel. Entonces, ¿quién se impone? Nosotros le vamos a enseñar a Dios cómo inspirar o cómo interpretar su palabra. Y entonces, todas esas presuposiciones, todos esos principios, lo que hace que finalmente nos lleva a nuestro propio esquema. Un esquema que al interpretar incorrectamente la Biblia te lleva a tener expectativas incorrectas. Ahora, Jorgito, había quedado pendiente la explicación de Apocalipsis 3:10, que podríamos decir que allí en este pasaje está hablando de que ser liberados, ¿no? Ser guardados de la hora de la prueba que ha de sobrevenir sobre el mundo entero. ¿Cómo podría interpretarse? Porque hablábamos de que una mala interpretación nos lleva a una mala aplicación, a una mala conclusión. Ahora, este pasaje podría decirnos que la iglesia será liberada de la hora de prueba y será arrebatada antes de la tribulación. No, porque ninguna parte de la Biblia enseña eso. Y entonces, el punto es, cuando uno lo interpreta en la sencillez que tiene ese pasaje, en la promesa que tiene, el concepto de perseverar hasta el fin no es un concepto de tener salvación por obras, sino el que persevera hasta el fin es el que muestra que verdaderamente ha creído, por eso persevera. Por eso hasta el final va a mantener su fe diciendo, yo creo en Cristo como mi Salvador. Ahora, lo que dice el texto es, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a todos los que habitan sobre la tierra. La pregunta es esta. Según la visión simple de los profetas del Antiguo Testamento, según la visión sencilla de los profetas y los que escribieron el Nuevo Testamento, ¿cuál es ese día de la prueba? Uno puede decir, ¿está hablando de una prueba temporal? ¿Es esa la esperanza que tiene un creyente en esta tierra donde ellos van a pagar por su merecido? Ni siquiera en el Antiguo Testamento había esa esperanza. La esperanza era en aquel día, ese será el fin de ellos. El día ese del juicio final es cuando se van a poner las cosas sobre la mesa. En aquel día no van a haber cosas ocultas. En aquel día todo será revelado. En aquel día. Por lo tanto, ¿de qué está hablando? La misma esperanza. El que tiene fe en Cristo. ¿Cuál es la esperanza que tiene? Déjame decirlo de esta manera. La misma que tienen los tesalonicenses en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 en adelante. Ellos serán consolados, mientras que los otros serán completamente con el fuego de su palabra, serán destruidos. Esa es y siempre será la hora de la prueba de la cual la Biblia siempre habla. Es una hora de prueba. Habla de,
por supuesto, podríamos decir, habla también de la tribulación. Puede ser. Acuérdate lo que dice la Biblia, que por amor a los escogidos, ese tiempo es acortado. Oye, los escogidos es una frase para hablar de los creyentes. Y dice que los creyentes están en la tribulación. Es otra manera de mostrar que nunca hubo la esperanza de decir los creyentes nunca pasarán la tribulación. No, los creyentes pasarán la tribulación y por amor a ellos, porque ellos son guardados por su Señor, porque ellos son los que han perseverado, ellos serán guardados en aquella hora. Y el Señor entonces traerá un juicio final sobre el mundo. ¿Cuál es la esperanza? La misma, la misma. ¿Qué es lo que exhortarías a alguien que está pasando pruebas? Mi hermano, ánimo, ánimo, porque llegará un día donde nuestras lágrimas van a ser enjugadas y donde nosotros no vamos a sufrir más. No te puedo prometer que ese día ahora en esta tierra y en esta vida temporal quizás puedes morir, quizás en la persecución vas a morir, pero sí te digo una cosa, llegará el día donde todas esas cosas saldrán a la luz. Eso es un poco la manera sencilla en la que uno puede ver este pasaje, que es una promesa sencilla. Hay otro pasaje que algunos también usan para hablar de que la iglesia será librada de la ira venidera. En 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Es como que se podía o pueden asociar, ¿no? Apocalipsis 3:10, asociando de que la iglesia será librada de esa ira venidera. Pero en la expectativa de Pablo, aún de Juan, cuando dice el que cree en el Hijo y el que no, la ira de Dios caerá sobre él, ¿no? Entonces habla de algo ya más de la condenación eterna, ¿no? Como Daniel 12 también dice, ¿no? Unos resucitarán para vida y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, ¿cómo se encaja esto, ¿no? ¿Cómo lo usan para decir que podemos ser liberados, ¿no? De la ira, sin haciendo un énfasis muy superficial y no tan profundo de la verdadera ira de Dios que caerá sobre el mundo? Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Imagínate, la ira de Dios sobre la tierra es tan limitada en comparación con el verdadero pecado y lo que ellos merecen. Por eso existe la eternidad en el infierno. El morir y morir de la peor manera no calmaría la sed de justicia de Dios por las cosas que los impíos han hecho. La hora de esa ira venidera no es otra que ese juicio final. Fíjate que en la Biblia de las Américas, es la que estoy usando últimamente, me encantan las referencias, porque es ir a la Biblia. Y fíjate que la referencia que da en ese texto es Romanos 5:9. Y lo que dice Romanos 5:9 es esto. Entonces, mucho más, habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Amén. Esa misma expresión es evidentemente lo que tú estás hablando, gatito. Es decir, la ira de Dios no es simplemente la tribulación o el sufrimiento que va a haber sobre la tierra en los últimos días. Tiene que ver con cuando la ira de Dios de verdad venga sobre los hombres. Tiene que ver con el infierno. Y todo creyente, todo el que está en Cristo, puede estar gozoso sabiendo que ha sido librado de la ira venidera. Ahora piensa en esto. ¿Qué puede desalentarme al saber que mi eternidad está segura en sus manos? ¿Qué enfermedad, qué pandemia, qué persecución, qué chip ni qué nada? ¿Qué pudiera decir, oh, eso es terrible, cuidado, cuidado qué? ¿Qué me pueden hacer? El mismo concepto que encontramos cuando Pablo habla del gozo. El gozo no está basado en lo temporal. El gozo está basado en lo que nadie te puede quitar. Nuestro gozo está puesto en él, en lo que él hizo. Nos pueden quitar la comida, la seguridad, nos pueden quitar la vida, pero no nos pueden quitar lo que Cristo hizo en nuestro favor. Por eso nuestro gozo está basado en eso. Ahora, ¿puede un creyente afrontar cualquier tipo de dolor y sufrimiento en medio de esta tierra? Por supuesto que sí. ¿Y cómo? A través de la seguridad que tenemos de que nosotros hemos sido librados de la ira venidera. Un día la ira vendrá. La tribulación y exactamente el juicio final es solamente
el abreboca de esa ira. Toda la eternidad ellos vivirán en esa ira. Y nosotros, gloria al Señor, hemos sido librados de ella. Así que cuando uno minimiza el evangelio, porque piensa en esto, si la hora de la ira de la que Dios nos va a librar es la tribulación, entonces ¿qué evangelio tan pequeño y temporal tenemos? No, la ira de la que nos ha librado no es lo que los hombres pueden hacer. La ira de la que nos ha librado es la ira de Dios. Por eso este evangelio es glorioso. Y por eso podemos morir y ser perseguidos y aún así seguir teniendo gozo. No fue así como murieron los creyentes en la historia. No fue así que cuando cantaban en el circo romano mientras los mataban. No fue así. ¿Y qué es lo que los hacía? Oh, que ellos no van a pasar la tribulación. Eso los mantenía contentos. ¿En serio? No, eso no es lo que los mantenía contentos. Lo que los hacía cantar con esperanza hasta el último día era que la ira de Dios no iba a ser derramada sobre ellos. Esa es la esperanza del creyente. Y aquel que tiene miedo a sufrir la tribulación o sufrir persecución, simplemente no está entendiendo de qué fue lo que el Señor nos libró. Es bueno hacer un llamado al análisis de sobre qué está colocada mi fe, sobre qué está asentada mi fe. Y si eso está en las Escrituras, amén, ¿no? Porque en gran manera nosotros podemos asentar o se puede caer en el error de predicar el evangelio que te libra de una tribulación o de una prueba aquí en el mundo. Pero el evangelio que salva, el evangelio que redime, el evangelio que transforma es el que te libra de la ira venidera. Aún a la iglesia se le ha prometido de parte de Cristo mismo: en el mundo tendréis aflicción, y la aflicción que nosotros tenemos ahora podemos dar una descripción de esta, pero la iglesia en todos estos siglos ha sufrido y tribulación ha sufrido. Por eso Pablo dice: está leve tribulación momentánea. Aún la forma en la que se refiere a la tribulación que se puede tener es leve, dice él, comparada con la gloria que vendrá, comparada con el precioso momento de ver a nuestro Señor, Salvador, Creador. Hemos sufrido persecución, la iglesia sigue sufriendo aún ahora más que antes. Hay apostasía, hay que tener en cuenta que muchos, a la luz de estas realidades que estamos hablando acerca del fin, muchas personas pueden estar teniendo sensibilidad al evangelio, pero muchos decir: no, si lo que le pasó a los tesalonicenses, ese temor que tuvieron de decir creo que ya vino, o por otro lado, si ya viene, entonces ya no hago nada. Muchos cayeron en ese mismo problema de apostasía, como el que menciona el libro de Hebreos. Es importante saber que aunque estas situaciones difíciles, complejas en las que se puede encontrar la iglesia, se le ha prometido crecimiento, se le ha prometido bendición y se le ha prometido una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible allá con nuestro Señor, ¿no? Y teniendo en cuenta eso, es el evangelio el centro de esto. A veces nosotros podemos decir: no, esto puede ser un asunto terciario o de cuarto nivel. No, en gran manera es tocar el centro, la médula del evangelio. Podemos caer en el error de quedarnos en la periferia hablando de ciertos asuntos, cuando es el evangelio el centro que determina desde el principio de la creación hasta el final, cuando el Señor se siente en el trono y reine. Es el evangelio el que empieza y el que termina en gran manera. Por eso me gustan las palabras con las que mencionas: estos son asuntos finales, o sea, determinantes. Y ahí, sin caer tampoco en especulación, es saber que aún en el tiempo en el que vivimos, basándonos un poquito en las preguntas que tenemos en este foro, el tiempo en el que estamos viviendo, aunque sí es una pandemia, aunque sí está afectando muchísimo, aunque ahora algunos están disfrutando del cambio de semáforos y demás, esto es una cosa muy pequeña al lado de lo que va a ser ese día o lo que va a ser más adelante, esos dolores de parto a los que se refiere, esa sintomatología de la mujer que está por dar a luz, que eso es lo que está convulsionando al mundo entero. El mundo se encuentra así desde que Cristo ascendió a los cielos. Nosotros necesitamos ser conscientes de que cuando hablamos de lo terrible del infierno, no es una tribulación, no es una prueba, no es, como tú lo mencionas, si uno puede ver ahí las palabras de Cristo cuando hace referencia al infierno y describe, ahí está, yo creo que una doctrina muy fuerte acerca del infierno, describe en esa parábola acerca del rico y Lázaro y los detalles que da acerca del infierno,
realmente aún la tribulación podríamos asumir como con las mismas palabras de Pablo, es una leve tribulación al lado de lo que va a ser un tormento eterno y un sufrimiento eterno que no se detiene de parte de Dios. Sí, quiero con esto romper también ese esquema que a veces piensan algunos que Satanás es el que reina en el infierno, ¿no? El infierno fue creado para condenar a Satanás y fue creado para condenar a todos aquellos que no obedecieron al evangelio, que no respondieron a aquel regalo gratuito de gracia, de salvación. Amén, así es. Hay algo que se me viene a la mente, ¿no? No encuentro ahora, estaba buscando si estaba el pasaje, pero se me vino a la mente, ¿no? Estamos hablando de dos venidas de Cristo, ¿no? También un tema de interpretación bíblica. Es claro entender que el Nuevo Testamento destapa el Antiguo Testamento, o sea, da más luz a muchas cosas ocultas que en el Antiguo Testamento había, ¿no? Y hablando en eso, ¿no? Con respecto a las profecías, por ejemplo, de Isaías, hay una profecía que, no sé si recuerdan este evento, ¿no? Que nos va a dar mucha luz. Cuando el Señor Jesucristo se para y pide el rollo, ¿no es cierto? Y empieza a dar lectura, ¿no? Y dice, vino para esto, para ungir a los afligidos. 61. ¿Ya? ¿No es cierto? Pero en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Es el Isaías 61, pero en el Nuevo Testamento Lucas 4. Ya, exacto. Y entonces, para el Señor, todos se quedan ahí en suspenso, Él devuelve, y no leyó la segunda parte, donde dice que pondrá a sus enemigos al estrado de sus pies, donde hablamos de esa ira cuando venga Apocalipsis 19, ¿no? Cristo viene, ¿no es cierto?, a reinar en este evento, y dice, pondrá a sus enemigos al estrado de sus pies, ¿no? Esa es esa segunda venida en la forma que Él viene, y hace ese llamado de su ejército en esa misma avenida, en esa misma vía de movimiento que tú mencionabas, ¿no? Exactamente. Nachito, ¿ibas a decir algo? Sí, yo iba a decir algo totalmente de acuerdo con todo lo que tú dijiste, con lo que Robertito dijo, pero en un sentido, por ejemplo, el hecho de pensar en mi persona, ¿no? En el hecho de la formación que se ha tenido tanto en instituto como en seminario, ¿no? Diferentes posturas y diferentes situaciones, ¿no? Donde yo puedo pensar personalmente, ok, yo puedo dejar estas cosas que son secundarias, no necesariamente tomar una postura en cuanto a esto, pero realmente pensar, ¿no? Y como dijiste la vez pasada, ¿no? El hecho de entender realmente el principio y el fin y quedarme solo con eso. Ahora la pregunta es, ¿qué tan importante es para un creyente tomar una postura, ya sea amilenial, milenial, post? ¿Qué tan importante? ¿O es sencillo decir, estos son temas que no son tan importantes y dejarlo debajo de la almohada? Definitivamente la escatología es un asunto que tiene asuntos fundamentales y otros asuntos que podríamos llamarlos, si queremos, no fundamentales. Los asuntos fundamentales son los que declaran tu ortodoxia. Por ejemplo, en el Credo de los Apóstoles, tú tienes en la última parte que desde el principio la Iglesia quiso proclamar como una verdad recibida el hecho de que Cristo iba a venir por segunda vez en la resurrección de los muertos para vida y para condenación. El que niega la segunda venida de Cristo o el que niega la resurrección de los muertos sale del criterio de un cristiano y se convierte en un hereje porque está negando la fe ortodoxa. Esa es la fe de los cristianos y de la iglesia desde siempre. Entonces, si hay algo en lo que estamos de acuerdo los cristianos, es que Cristo volverá. Y si estamos de acuerdo en algo, es que habrá resurrección. Ahora, es así, y creo que por eso no tengo y no deberíamos ninguno tener ningún conflicto con alguien que tenga una postura diferente en los detalles de cómo, en el sentido de llamarnos hermanos y reconocernos como hermanos. Pero, si todo lo revelado fue dado para los hijos de los hombres, entonces es necesario que un cristiano tome y entienda lo que Dios le ha revelado
porque eso afecta directamente lo que él hace y cómo él vive. Piensa en cómo tú vives o cómo vivirías si tú tienes un entendimiento apropiado, según lo que creo yo que es apropiado, ¿verdad? Con respecto a esto es una pandemia, pero esto no es el fin del mundo. El fin del mundo está puesto con otras señales. Y cuando hablo del fin del mundo, no estoy hablando de un apocalipsis zombie, ¿verdad? Estoy hablando de lo que el Señor dijo que pasaría. A lo que me refiero es que tú puedes darle seguridad a tus hijos en vez de convertirlos en gente buscando los periódicos y todas las cosas, tratando de ver, ¿será que viene? Veamos la tele, veamos Primer Impacto, a ver si alguno lo encontró en México o en algo así. Pero el punto es, tú pierdes eso y ganas serenidad y ganas una seguridad bíblica cuando tú aprendes cuál es la verdadera expectativa que debes tener. ¿Qué deberíamos enseñarle a nuestros hijos? Una de las cosas que amo de la fe amilenial es nuestro concepto del futuro. En el premilenialismo dispensacional, el futuro es pesimista. Todo va a ir mal, de aquí todo de mal para peor, todo se va a ir para mal, hasta la iglesia, todo está terrible, todo mal, todo mal. Solo esperamos que aparezca el anticristo y todo se vaya mal. Y todos lloramos ante ese cuadro tan deprimente. En el postmilenialismo, tú tienes gente diciendo, todo irá mejor, todo irá mejor, todo irá mejor, todo será increíble. Los dos extremos, ¿no? Y entonces siempre están pensando del mundo, como que el mundo va a estar listo y va a ser una edad de oro cuando Cristo venga. Es decir, ellos piensan que será una época hermosa y entonces Él volverá. Pero ¿cómo pensamos los amileniales en eso? Bueno, creemos que el mundo va a ir cada vez de mal en peor. Pero creemos que la iglesia siempre irá de victoria en victoria. Y una de las cosas claves que podemos mirar es en la parábola del trigo y la cizaña, una de las cosas claves de la interpretación sobre los eventos del futuro. El Señor habló de eso y habló con mucha claridad y dijo, el campo es el mundo. El campo es el mundo. Y entonces dice, ¿en qué consistió? ¿Cuál es el contexto de esa parábola? Juan el Bautista manda a preguntar, ¿eres tú el Mesías o esperamos otro? Y le dice, cuéntenme lo que han visto. Aún el mismo Juan, que fue el heraldo del rey, comenzó a confundirse porque él tenía una expectativa mesiánica de un rey, gobernante, que vendría. Y él, más o menos, su cálculo era, si tú eres el rey, ¿por qué yo estoy preso? Yo no entiendo. Entonces debe ser que me equivoqué. Debe ser que tenemos que esperar a otro. Y entonces el Señor revela un misterio importantísimo. ¿Y cuál es ese misterio? El misterio es este. El reino ya está entre vosotros. Yo soy el rey. Y el reino ya está entre vosotros. Pero el reino de los cielos es semejante a un hombre que tenía un campo y lo sembró con trigo. Y vinieron por la noche los enemigos y tiraron cizaña. Cuando se dieron cuenta de lo que había sucedido, los obreros le dijeron, arrancamos la cizaña. Y él dijo, no, déjenlas que crezcan juntas. Y en aquel día, el trigo será puesto en el granero y la cizaña en el fuego. Y entonces, él está hablando del reino. El reino es lo que el Señor tiene entre su pueblo el día de hoy. La iglesia va a ir avanzando y va a ir de victoria en victoria. Las puertas del Hades no pueden contra la iglesia de Cristo. La iglesia no se encierra en un lugar esperando y sosteniéndose firme para que el diablo no se meta, sino todo lo contrario. Es el infierno el que tiene que sostener las puertas, porque de tantas patadas con el evangelio se van a ir rompiendo y van a ir salvándose las almas. Y eso va a ir pasando más y más y más hasta el día glorioso que el último crea, y entonces el Señor volverá por segunda vez. Pero ¿qué pasará con el mundo mientras tanto? El mundo irá peor, peor, peor. Y entonces la iglesia en esa parte tan antagónica, la iglesia en gloria y el mundo en perdición absoluta. Entonces, ¿cómo te afecta eso tu vida, Nacho? ¿Sabes cómo te afecta? Te motivaría a tener hijos. Te da consuelo. ¿Por qué? Porque hoy, ¿qué voy a traer a mis hijos a este mundo de perdición? Espérate. La iglesia va de gloria en gloria. Y entonces yo puedo enseñarles, puedo guiarles, puedo predicarles el evangelio. Yo tengo esperanza. Sí, el mundo está mal, mis hijos, pero el Señor glorioso tiene su iglesia.
y la iglesia siempre va a perseverar. Al mismo tiempo, me ayuda a mirar este mundo entendiendo que el plan del Señor no es transformar socialmente este mundo. Entonces no es buscar en un concepto de liberación, de política, de un socialismo cristiano. Esa no es la solución es el evangelio. Pero también eso te enfoca a que tu mente está puesta sobre lo que tiene que estar puesta, y es hacer la obra de Dios hasta el último día. Que el mundo se está corrompiendo, eso es evidente. Pero que la iglesia está avanzando, eso también es evidente. Así que afecta, por supuesto que afecta. Afecta desde cómo hacemos ministerio, afecta desde de qué cosas hablamos, afecta desde qué cosas le enseñamos a nuestra gente, afecta en cómo nos despertamos todos los días y cuál es la razón para vivir este día al máximo. No es esperar el rapto, es hacer la obra de Dios hasta que Él vuelva, como Él lo prometió, en las nubes del cielo, con gran gloria, y todo ojo le verá. Amén. Ojo, con eso también tener en cuenta, ¿no? Que aunque es un postulado claro, que se invita también a observar, a revisar en las escrituras, nosotros también respetamos y valoramos mucho diferentes posiciones y posturas en este aspecto, ¿no? Siempre y cuando jamás interfiera o tuerza el evangelio, que es el centro, ¿no? Obviamente hay diferencias, sabemos que el tiempo final viene, y que el gozo es saber que es seguro. Creo que ahí podemos interferir en algo. Si alguien cree que el evangelio implica una salvación que se pierde, entonces ahí tenemos un problema en cuanto a la escatología. Pero como la Biblia ha afirmado que la salvación no se pierde, entonces en cuestiones esenciales como el evangelio, que es fundamental para todas las otras doctrinas, lo que define realmente las demás, es importante tener en cuenta esto, ¿no? Y un llamado a observar en las escrituras estas verdades, a observarlas, porque no es tomen ese sistema para ver qué piensan aquellos que están escuchándonos, sino vamos a los textos bíblicos, observen la distinción que hay entre el siglo presente, el siglo malo y el siglo venidero. Miren el cuadro que se encuentra acerca del reino de Cristo, que ya está establecido, pero que aún falta que sea completado el ya, pero todavía no, que lo llamamos, ¿no? Y observemos esos temas aún en los evangelios antes de correr aquellos textos que sabemos que están en Apocalipsis, que deben ser observados y estudiados, y que por eso también el apóstol lo menciona, ¿no? Bienaventurado el que lee y entiende las palabras de esta profecía. Es un llamado a hacer, a analizar el texto, a observar el texto en devoción, en saber que es la palabra de Dios, en un estudio serio de las escrituras, ya no ser, no dejar en las nubes ciertas suposiciones como mencionaba Jorgito, ¿no? Sino hacer un análisis del texto, ¿no? Y que esto transforme nuestra manera de pensar, como todas las escrituras tienen ese poder para que cambie nuestra manera de vivir, ¿no? Ok, mis hermanos, para ir concluyendo, dice en Hechos 1:7, Jesús les dijo a sus discípulos, ¿no? Antes del Señor ir al Padre, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Así que, con respecto a esta primera pregunta desde el inicio, ¿no? Si esta pandemia tiene que ver con el fin, no nos toca a nosotros realmente afirmarlo, no lo sabemos, solo Dios en su sola potestad sabe cuándo vendrá el Hijo del Señor, el Hijo de Dios, mejor dicho, para venir a buscar a su pueblo, para venir a la tierra en una sola vía, no doble vía, ¿cierto? Y en ese evento, el Señor glorioso, ¿no? Vendrá por los suyos, ¿no? Entonces, eso es la esperanza que nosotros tenemos. Sé que hay varios temas que podríamos abordar y el tiempo no nos da, estamos ya por finalizar. Tenemos el tema de Mateo 24, tenemos el tema de muchas cosas que puedan decir Apocalipsis y eso, todo un tema, ¿no? Pero para ir cerrando, ¿no? ¿Cómo podemos ir interpretando correctamente, ¿no? Esa es la idea de cómo poder interpretar. La idea es, sí, esto me deja incierto esto, incierto lo otro, a cómo me enseñaron sobre el rapto en 2 fases, cosas así. Pero el tema es,
¿cómo podemos invitar a nuestros amigos que están escuchando, que pueden tener interrogantes, a buscar correctamente un estudio serio de la escritura en una correcta interpretación para una correcta aplicación, ¿no? Y creo que podría ser eso un tema siguiente a poder tratar sobre en base a la interpretación, algo que no lo pudimos mucho tratar realmente. Podría quedar eso como para un siguiente capítulo, ¿no es cierto? Muy de acuerdo. Okay. Buenísimo. Hermanos, estamos cerrando y no sé, algunas últimas palabras de despedida, de ánimo. Hay varios hermanos que nos han saludado, desde Rolling Porras, Wilson Santos de Dominicana, hay varios hermanos, Juan Pablo Rivera, Santiago Córdoba, hay varios que nos han estado escribiendo desde Facebook y algunos de ellos, la mayoría los conocemos. Raúl Fante, nos manda saludos, Robertito, y bueno, varios otros hermanos que ya los había mencionado a través de Facebook. Así que cerrando, Robertito, Nachito, Jorgito y termino yo. Bueno, en ese orden. Bueno, yo creo que es un lindo tema para charlarlo. Creo que es algo que se pone en boga en situaciones así, ¿verdad? Uno escucha el evento que pasó en el 2002, si no me equivoco, con las Torres Gemelas, y entonces todo parecía que se preparaba, ¿no? Y escuchamos ahora este virus y entonces se plantea el hecho de, creo que voy a sentarme a estudiar Apocalipsis, dice muchos en estos tiempos, ¿no? Yo les diría, sí, estúdienlo, pero no con la intención de ver en qué parte de Apocalipsis se encuentra la palabra coronavirus, sino miren a Cristo en Apocalipsis, miren al Rey de Gloria que viene ahí, miren en las Escrituras, en los benditos evangelios que tenemos allí que nos describen al Rey que vino a sufrir, que vino a morir, pero que resucitó y que ahora está reinando y que viene a terminar su reino. Mi desafío también es busca ser, obviamente, a veces nos hacemos llamar, nosotros catalogamos ciertas cosas, ¿no? Sana doctrina, yo soy bíblico, demás cosas. Vamos a las Escrituras. A veces nosotros interferimos con estas palabras como sana doctrina, pero eso está en la Biblia, es la forma en la que Pablo habla a los romanos y les dice, ustedes tomaron la forma de la sana doctrina, de las sanas enseñanzas, ¿no? Vamos a las Escrituras a encontrar esa forma, esa manera de expresarse Dios a través de sus verdades para nosotros ser transformados, ¿no? Y en cuanto al tema de la venida de Cristo, yo quisiera hacer un llamado a todos los que están escuchando. Para mí es un gozo que muchos se hayan conectado y quiero darles un abrazo fuerte a la distancia. Preparémonos para su venida, que como dice la misma Biblia, no nos encuentra nosotros, o que no nos alejemos avergonzados de Él, que nosotros estemos velando ahí, como dice Tesalonicenses, Tesalonicenses capítulo 5, 1 Tesalonicenses del verso 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ir, hablando de su iglesia, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que dice, escucha bien esto, para que ya que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y ese es el llamado, velemos. Si todavía no hemos muerto, si seguimos aquí, si Cristo no ha llegado mañana, nosotros velemos, estemos atentos, ¿sí? Estemos abiertos nuestros ojos con ansias, preparándonos para la venida de Cristo, preparándonos para ese establecimiento del reino y para gozar de esa gloria venidera. Pero también por otro lado, si tú no conoces a Cristo, si tú has escuchado esto y dices, no entiendo lo que están hablando, pero me conecté, yo quiero que tú puedas ser desafiado a mirar a Cristo, aquel que vino hace 2000 años atrás, aquel cumplimiento de la promesa, aquel cumplimiento de todos los pactos que Dios había hecho de redimir, y es el que vino a dar vida a todo aquel que en él cree. Tú tienes que mirar a Cristo consciente de algo, de que somos pecadores, de que necesitamos redención, de que necesitamos que alguien venga a redimirnos, y ese ya vino Cristo a comprarnos por un precio altísimo, por su sangre. Y yo quiero desafiarte a ti a mirar a Cristo como aquel que puede salvarte, porque no hay otro que pueda salvar tu alma de la condenación que viene, sino solo Cristo, aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que Él es el que va a volver, el que regresará, pero consciente de que Él ya vino y cumplió un gran propósito, la salvación de su pueblo. Cree en Él y serás salvo. Amén. Amén. Realmente ha sido una bendición, mis amados amigos, estar aquí compartiendo con ustedes las cosas que yo puedo tomar, ¿no? Personalmente para mí, quizá muchos de los que nos están escuchando también lo pueden hacer, ¿no?
el hecho de poder estudiar la palabra, entendiendo los contextos tanto históricos como culturales, en la manera en que fueron escritos, cómo fueron escritos, para poder tener una correcta interpretación, ¿no? Lo hemos visto. Cuán importante también el hecho de reconocer, ¿no? Cuando se habla de un texto literal, de un texto simbólico, cuán importantes son todas estas cosas, ¿no? Personalmente, ¿no? Como les decía, el hecho de poder tener una visión en cuanto a la dispensación de cómo nos ha enseñado, pero también poder ver diferentes panoramas, ¿no? Es el hecho de poder tener una mente abierta, ¿no? de todas estas cosas, ¿no? Personalmente, ¿no? En el hecho de decir, bueno, yo espero al Señor, espero esa segunda venida, y eso es lo que realmente marca mi vida hoy mismo, ¿no? No decir el hecho de bueno, el tema del rapto, el tema de tribulación es un tema secundario y lo voy a meter debajo de la almohada y no lo voy a tocar, ¿no? Y como Jorgito, ¿no? Claramente lo decía, bueno, no, esto realmente afecta a mi vida ahora mismo y va a seguir afectando hasta aquel día. Entonces, cuán importante es poder entender la palabra y tomar una postura en cuanto a eso. Muy bendecido por todo esto, mis amados hermanos, y también, ¿no? Un llamado a cada uno de ellos, a aquellos que nos escuchan, de tener una mente abierta en cuanto a estas cosas, ¿no? Yo sé que podemos estar cerrados y en algún tiempo hemos estado cerrados en cuanto a estas cosas, ¿no? Pero clamemos al Señor y que el Espíritu Santo nos ayude y que Él nos revele la verdad, ¿no? En su verdad. Así que ha sido de una gran bendición, y la otra cosa también, ¿no? El hecho de enfocarnos en el Evangelio, ¿no? Enfoquémonos en el Evangelio, ¿no? Cuán hermoso es ese Evangelio que Cristo vino, no solo para librarnos de la esclavitud del pecado hoy por hoy, pero también nos ha venido a salvar de aquella condenación eterna, ¿no? De aquel día de juicio donde unos irán para la felicidad eterna y otros irán para la condenación eterna. Entonces, cuán glorioso es ese evangelio, las buenas nuevas que Cristo ha traído para nuestras vidas. Así que un llamado también para aquellas personas que, si todavía no han escuchado eso, que lee. I mean, todas estas cosas pueden venir a claridad si nosotros dedicamos un tiempo a leer y a buscar en la verdad. Así que eso, mis amados hermanos, les mando un fuerte abrazo y que el Señor siga bendiciendo cada una de sus vidas. Mi hermano, es un privilegio para mí, y cada vez que tengo la oportunidad de estar con ustedes, realmente mi alma se alegra muchísimo. Tantos recuerdos y al mismo tiempo tantas cosas todavía por caminar juntos, y eso trae esperanza a nuestro corazón. Los eventos como los que vivimos hoy, estaba pensando, son como la muerte. Cuando alguien muere, inevitablemente pensamos en el día de nuestra muerte. Y Dios en su providencia permite que estos eventos así sucedan también, para que inevitablemente volvamos a pensar en cómo será aquel día. Y por eso siempre hay utilidad en volver a hablar de estas cosas, en volver a pensar en su venida y volver a pensar en la esperanza que tenemos. Así que anhelo que el Señor lo sostenga, y si Dios lo permite y el gatito me invita, vamos a estar en una próxima ocasión juntos compartiendo estos temas. Gracias, mis hermanos, a todos. Amén, gracias, Jorgito. Y bueno, gracias, queridos hermanos, también por dar su tiempo, su disposición para seguir tratando asuntos importantes, porque la venida del Señor es importante y eso cambia impresionantemente nuestra mente, nuestro corazón. Siempre aún Pablo hablaba, ¿no?, del anhelar la venida, ¿no?, de la venida del Señor. Así que eso nada más, mis hermanos, gracias por su tiempo, gracias por los que nos han estado mirando en este tiempo también, y animarles a que miren, nosotros somos muy respetuosos en la posición escatológica que tú tengas. Nosotros no estamos aquí condenando a nadie,
estamos más bien tratando de ir al texto bíblico, abriendo las escrituras, volviendo a las escrituras, para que nos muestren ellas qué es lo correcto que debemos creer según el contexto histórico, gramatical, según lo que el Señor nos está dando. Entonces, nada más, el Señor viene y el Señor espera, anhela una iglesia santa, pura, sin mancha, ¿no? Que es lo que el Señor está anhelando. Así que eso, mis hermanos, estamos cerrando en esta noche y gracias por su tiempo y que el Señor los bendiga. Un fuerte abrazo a la distancia.